El mejor escenario posible es una cuestión de perspectiva. Capítulo 19. La oscuridad de ti. Shirakumo Oboro se miró al espejo y suspiró. Antes, su rostro era fresco, joven y firme. Ahora, sin embargo, su cabeza era una nube, moldeada para reflejar lo que habrían sido sus rasgos a su edad. Sin embargo, no era algo de lo que quejarse. Había muchos heteromorfos con mutaciones aún más extrañas y desagradables. Simplemente, en el caso de Oboro, sus mutaciones le traían recuerdos desagradables cada vez que se miraba en el espejo. Sobre todo hoy, considerando la práctica que había adoptado cada año. Oboro negó con la cabeza y empezó a empacar su hielera. No tenía sentido lamentarse por lo que no podía cambiar, aunque, claro, ese era el propósito de lo que iba a hacer hoy. Mientras empacaba, un gato negro gruñón saltó a la mesa y empezó a rozar la mano de Oboro, queriendo que lo acariciara. Oboro no pudo evitar sonreír. A pesar de que el gato callejero se parecía tanto a su tocayo, incluso emitía el miau más aburrido que Oboro había oído jamás, hasta el punto de que a Oboro le gustaba imaginar que era su amigo reencarnado. Sho, el gato, era un blandengue. Solo me iré un rato y volveré más tarde, Sho, aseguró Oboro a su gato. Poco después, sonó el timbre de Oboro. 3 personas esperaban en la puerta. Yamada, Nezu, quien iba a hombros de Yamada, y Midoriya. Oye, Shirakumo, ¿estás lista?, preguntó Yamada. Sí, respondió Oboro, agitando suavemente su hielera. Gracias por hacer esto conmigo, a los 3. No hay problema, respondió Midoriya con una sonrisa. Midoriya era una adición un tanto extraña al círculo de amigos de Oboro, aunque, claro, más de la mitad del círculo original de Oboro había muerto hacía tiempo. Midoriya era simplemente un analista de dones que Yamada le había recomendado cuando Oboro estaba aprendiendo a usar la mutación en la que se había convertido su don, deformación. Era increíblemente útil, pues podía teletransportarse largas distancias y abrir portales de deformación que podían usarse para espiar o atacar a los oponentes desde múltiples ángulos. Podría decirse que el don de Oboro solo era superado por el de Yaoyorozu Momo en cuanto a poder potencial. Sin embargo, era un don extremadamente quisquilloso que requería coordenadas específicas y una mentalidad tridimensional. El usuario original de deformación, Kurohiri, no había estado de humor para compartir consejos cuando aún estaba presente en la mente de Oboro, pero afortunadamente, Midoriya había logrado ayudar a Oboro a dominar el don. Oboro también había descubierto que el amable joven era una especie de excelente terapeuta improvisado, que a menudo ayudaba a los estudiantes de la infame clase infierno de la UA después de la terrible experiencia por la que habían pasado, lo que era bastante afortunado para la situación de Oboro. Pensar en la clase infierno y lo que pasaron envió una lanza de dolor y arrepentimiento a través del pecho de Oboro, pero se obligó a seguir adelante de todos modos. No era él. Era Kurohiri. No podía culparse por lo que Kurohiri y la liga habían hecho. Sería un descuido por mi parte no venir a ayudar a uno de mis antiguos alumnos, añadió Nezu. Curiosamente, con una reputación tan aterradora, Nezu había sido un gran consuelo para Oboro en su recuperación, pero considerando su propia experiencia pasada como animal de laboratorio transformado en quimera, Nezu era quizás quien mejor comprendía la situación de Oboro. A pesar de haber renunciado a su puesto de director en la UA, un trabajo que Nezu disfrutaba mucho, le iba bastante bien trabajando junto a Midoriya en la división de inteligencia del departamento de policía. Parecía satisfecho con pasar a un segundo plano últimamente, sobre todo porque la edad empezaba a pasarle factura. Tu propósito es cuidar de Shigaraki. Asegúrate de que esté sano, guíalo cuando sea necesario, pero obedece sus órdenes a menos que hacerlo lo perjudique directamente. Sí, maestro. El chico al que Kurohiri fue conducido estaba encorvado frente a un televisor, jugando un videojuego que mostraba trozos sangrientos y gráficos que Shigaraki lanzaba por todas partes. Al acercarse el maestro, el chico se giró hacia él. Shigaraki Tomura, él es Kurohiri. Él te cuidará de ahora en adelante, dijo el maestro, presentándole al Nomu. El chico se giró para encarar a Kurohiri, frunciéndole el ceño a través de su desordenado cabello azulado. El Nomu se dio cuenta de que Shigaraki sufría de un eczema severo, considerando las zonas ásperas y secas de piel alrededor de su cuello y labios. Lo más llamativo de Shigaraki fue la intensa y odiosa mirada de ojos rojos que le dirigió a Kurohiri en cuanto lo vio. Un placer conocerte, Shigaraki, saludó Kurohiri, haciendo una reverencia. Shigaraki miró a Kurohiri un instante antes de retomar su juego violento. Parecía que no necesitaba a Kurohiri en ese momento. ¿Qué le pasó? Sí, el joven parecía bastante rudo.
Kurohiri tendría que ver si podía hacer algo para tratar su piel, tal vez intentar convencerlo de que saliera de esa habitación oscura y tomara un poco de sol. Kurohiri actuó con rapidez, rodeando a Shigaraki con su cuerpo y transportándolo de vuelta al bar antes de que más balas de Snipe pudieran alcanzarlo. Mientras el maestro interrogaba a Shigaraki sobre cómo había ido el Uji, este despotricaba sobre su fracaso al derrotar a Olmig, Kurohiri se apresuró a buscar el botiquín para curar las heridas de Shigaraki. Esas chicas, el recuerdo de aquellas dos chicas que Shigaraki y Nomu mataron en el Uji vino a su mente, sus cuerpos rotos y descompuestos se desarrollaban frente a él. ¿Por qué pensaba en ellos? La misión estaba cumplida. Eran irrelevantes para el estado actual de Shigaraki. Y sin embargo, tan distante como Kurohiri se sentía ante la acción, no podía dejar de pensar en ellos. Sintió repulsión, culpa, horror. ¿Por qué? La sensación abandonó a Kurohiri casi tan rápido como llegó, sin explicación. Estuvo a punto de comentarlo con el doctor, pero al final, no importó. Aunque sintiera emociones por la experiencia, eran irrelevantes para su propósito. Finalmente, después de una larga caminata, sí, Oboro podría haberlos teletransportado hasta allí, pero eso no habría parecido correcto para el propósito de su excursión. Había que poner esfuerzo en ello y tiempo para pensar. Llegaron a su destino. Era increíble que el viejo bar siguiera en pie, considerando el enorme agujero que los héroes hicieron en su fachada al derribar una pared para rescatar a Bakugou de la liga. Al principio, la policía evitó que lo demolieran con la esperanza de encontrar alguna prueba que les ayudara a rastrear a la liga tras su escape. Hoy en día, quizá lo conservaban como recordatorio, pero Oboro lo dudaba, considerando lo mucho que la gente quería olvidarse de la liga. Sin embargo, esa no era una opción para él, ya que se acercó a una puerta lateral con Yamada y Midoriya, deteniéndose un momento para mirar la pared opuesta y suspirar. Lo que Oboro vio parecía un foro de mensajes de décadas de antigüedad, invadido por los comentaristas más tóxicos imaginables. La mitad eran epítetos de odio contra la liga. Arde en el infierno, Shigaraki. Disfruta de estar sentado en una caja de metal por el resto de tu vida. Tu madre debería haberte ahogado cuando naciste. Mientras que los demás eran mensajes alabando a la liga. Amor por siempre. Abajo los héroes. Love fueron los únicos que lucharon por nosotros. Love es amor. Los mensajes a menudo se superponían, pues los vándalos lanzaban constantemente críticas cada vez más enconadas contra los bandos opuestos. Por su parte, Oboro no estaba seguro de qué comentarios lo incomodaban más. Los que elogiaban al grupo terrorista que había masacrado a cientos, si no miles, de personas, o los que deseaban la muerte violenta de esas mismas personas cuyas vidas, luchas y dolor había tenido la oportunidad de observar brevemente. Como era de esperar, el interior estaba sucio. Quizás hace unos años, Oboro habría sentido la necesidad instintiva de empezar a barrer el suelo y limpiar la encimera, pero ahora se conformó con desempolvar una pequeña parte de la encimera, donde empezó a colocar lo que había traído en la nevera. Una botella de bourbon, hielo y unos vasos de chupito. Kurohiri quedó paralizado por el ¿dónde está In?, mientras que el asesino de héroes tenía a Shigaraki inmovilizado con un cuchillo en el hombro. Mientras el asesino de héroes despotricaba sobre la falta de convicción de Kurohiri, con una espada a punto de atravesar la garganta del joven, Kurohiri no pudo hacer nada. Tengo que salvar. Kurohiri fue creado con un propósito. Era evidente que era como un robot, con un programa específico que dictaba su existencia. Sin embargo, ver a su joven protegido en peligro le resultaba insoportable, y cualquier pensamiento que pasara por su mente se reflejaba en el suyo, solo para desvanecerse tan rápido como Shigaraki logró descomponer el cuchillo con el que Stein lo amenazaba, obligando al asesino de héroes a retirarse temporalmente. Stein afirmaba que, a pesar de la repulsión que sentía por Shigaraki, albergaba en él un potencial para cambiar la sociedad que decidió no extinguir en ese momento. Ese miedo de ver a Shigaraki en peligro, ese deseo de salvar, ¿era del propio Kurohiri? ¿O era algo más? Y de ser así, ¿qué era? Kurohiri habría estado tentado a ignorarlo, a afirmar que era puramente su preocupación por Shigaraki, de no ser por el hecho de que sintió una sensación similar más tarde, al ver la destrucción de Osu con Shigaraki, sintiendo una sensación de culpa y horror por lo que veía similar a la que sintió en la USG, tan distante de lo que él mismo sintió al ver la ciudad arder y escuchar a los civiles gritar mientras los Nomu se desataban sobre ellos. Aunque las reuniones iniciales entre Shigaraki y los interesados en unirse a la Liga de Villanos fueron tensas, Kurohiri veía cómo Shigaraki se adaptaba poco a poco a la necesidad de trabajar con la gente a su disposición, algo que le confesó al maestro.
Si bien, en apariencia, Shigaraki era tan volátil y despectivo con los demás como siempre, Kurohiri lo veía poniendo verdadero esfuerzo y atención en quienes quería que trabajaran con él, mientras que antes simplemente daba órdenes e ignoraba a los matones a sueldo, sin siquiera molestarse en aprenderse sus nombres. A pesar de ser esencialmente un cadáver reanimado, Kurohiri se sorprendió de lo que sintió. Orgullo. Orgullo. Kurohiri estaba orgulloso de Shigaraki. Estaba creciendo, convirtiéndose en el villano que necesitaba ser para desmantelar la sociedad de los héroes. Hacía que otros se sintieran como él, aunque no se dieran cuenta y asumieran que simplemente seguían los ideales de Stein. Shigaraki incluso hizo que Kurohiri se sintiera como él. Este orgullo era diferente de las demás emociones de Kurohiri que no podía comprender. Esto tenía sentido para él. Sentía que provenía, verdaderamente, de él. Desesperación. Lástima. Esta gente no entiende lo que está haciendo, Shigaraki no entiende lo que está haciendo. Kurohiri dejó de pulir el vidrio que estaba limpiando con un trapo, solo para reanudarlo inmediatamente antes de que alguien lo notara. No. Estaba orgulloso. Fuera lo que fuese, esta presencia, Kurohiri no permitiría que le arrebatara la pequeña paz que encontraba en su orgullo por Shigaraki mientras crecía. Las cosas habían estado difíciles últimamente. El plan de Shigaraki para secuestrar a Bakugou Katsuki y convencerlo para que se uniera a los villanos fracasó. Los héroes lograron localizar tanto el bar como el almacén del maestro. La liga fue emboscada, el maestro fue derrotado por All Might y el bar fue destruido. Kurohiri extrañaba el bar. Si bien no formaba parte de su programación principal, había cierta armonía en las tareas cotidianas de un barman. Un arte en preparar bebidas, mantener la limpieza, incluso escuchar las quejas del cliente que entraba sin querer. Una tranquilidad, casi meditativa. Sin embargo, ya no había paz. Si hubiera tenido la presencia de ánimo para hacerlo, Kurohiri habría agradecido que el doctor hubiera silenciado tanto sus emociones, lo que le habría facilitado ignorar el frustrante dilema en el que se encontraba la liga y centrarse en el asunto en cuestión. La liga necesitaba recuperar su equilibrio. Sin embargo, a pesar de que el maestro contaba con una amplia gama de recursos más allá del almacén de Nomu y el bar, la liga tenía un acceso extremadamente limitado a los recursos disponibles. Afortunadamente, el maestro tenía contingencias preparadas en caso de ser capturado, y Kurohiri estaba buscando actualmente una de sus mayores contingencias. Justo cuando Kurohiri estaba seguro de estar cerca, sintió un pie impactándole en la nuca. Mientras estaba inmovilizado, vio a un viejo héroe de pie sobre él. ¿Lo atraparon? Justo cuando estaba a punto de encontrar el poder que tanto habría ayudado a Shigaraki. No, no podía decepcionarlo ahora, no cuando estaba en tan mala situación. Alivio. Los tres hombres y la quimera guardaron un incómodo silencio por un momento. Oboro se quedó mirando el alcohol que había traído, casi como si intentara evocar un recuerdo. «Shirakumo, ¿queda algo de Kurohiri?», preguntó Yamada. A veces mencionaste que podías verlo en ese vacío, o como lo llamaras, y que a veces podías sentirlo. Oboro miró a Yamada un instante, antes de volver a mirar lo que había traído. Con la soltura de la práctica, Oboro levantó la botella de bourbon y sirvió la bebida. La botella se inclinó en el ángulo exacto y se mantuvo en esa posición el tiempo justo para llenar el vaso pequeño. No hubo movimiento en vano. Era como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces. Oboro repitió la acción 3 veces más antes de dejar la botella y contemplar su obra. Cada vaso contenía la cantidad exacta, sin ninguna desviación. Esto es todo lo que queda de él, creo. Solo memoria muscular. Hace tiempo que no lo siento. Dejó de hablar hace años, y después de eso, empezó a desvanecerse. ¿Por qué crees que sus habilidades como barman son todo lo que queda de él?, preguntó Midoriya. Oboro se encogió de hombros. Cuando Shigaraki murió y All For One quedó catatónico, Kurohiri ya no tenía un propósito. Estaba obligado a cuidar de Shigaraki, y sin él, supongo que solo le quedaba la personalidad que había adquirido aparte de eso. Kurohiri estaba encerrado y atado en una habitación del Tártaro, vigilado cada uno de sus movimientos. Su maestro probablemente se encontraba cerca, aunque en un nivel aún más profundo de la prisión. Desafortunadamente, el nivel de seguridad que los guardias tenían sobre Kurohiri hacía improbable que pudiera liberar a su maestro sin ayuda externa. Lo interrogaron, por supuesto. Guardias, héroes, agentes del gobierno hablaron con él, pero él permaneció en silencio. Lo obligaron a proteger a Shigaraki. Confesar algo que pudiera llevar a los héroes a capturarlo sería la antítesis de su existencia.
Dicho esto, Kurohiri no pudo evitar lamentar su situación. No por su propia incomodidad, sino por la preocupación de Shigaraki. Había estado creciendo, sí, y quizás perder la ayuda de Kurohiri, al igual que la de su maestro, lo obligaría a crecer aún más, pero seguía en una situación desesperada, y por muy orgulloso que estuviera de Shigaraki, se preguntaba si sería capaz de afrontar el desafío que se avecinaba. Dos héroes lo visitaron y Kurohiri los reconoció. Present Mickey, en particular, era Seread, considerando sus encuentros en la USG. Querían interrogarlo, por supuesto, pero sería tan inútil como todos los demás interrogatorios de Kurohiri. Sin embargo, Kurohiri decidió aprovechar la oportunidad para preguntar por la salud de Shigaraki. A los dos héroes les sorprendió que se preocupara. Claro que se preocupaba. Cuidar de Shigaraki era el deber de Kurohiri. Por alguna razón, escuchar esto emocionó a Seread. Empezó a hablar de un viejo amigo suyo. Pero si aún estás ahí, seamos héroes. Los tres. Algo andaba mal. Parecía que imágenes pasaban ante los ojos de Kurohiri. Un joven de cabello azul ralo, con gafas protectoras, riendo con una versión más joven de Eraseread y Present Mick. Dime. ¿Quién te alteró? ¿Dónde te manipularon el cerebro? ¿Por qué preguntarían eso? ¿Por qué pensarían que Kurohiri traicionaría a su maestro? ¿Que traicionaría a Shigaraki? No tengo ni idea de qué estás hablando. Intentó decir Kurohiri, aunque sentía que su cuerpo perdía cohesión, que su niebla se deformaba y confundía sus palabras y pensamientos. Estabas en la clase 2A en la escuela secundaria UA. Eres Shirakumo Oboro. Ya sabes, como somos tres, incluso si alguien comete un error, los otros dos pueden cubrirlo. Mientras las palabras de un joven resonaban en la mente de Kurohiri, una palabra salió de la boca de Kurohiri antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Hospital. No, no. Kurohiri se desesperó al darse cuenta de lo que había hecho, justo antes de que su corazón palpitante y su cerebro palpitaran con fuerza, dejándolo inconsciente. Kurohiri no estaba solo. Ahora lo comprendía, incluso inconsciente como estaba, insensible al mundo que lo rodeaba. Las emociones, los pensamientos que no podía comprender, provenían de otra persona. Este Shirakumo Oboro, él era la persona de cuyo cuerpo había sido creado. Desde que Shirakumo logró hablar a través de Kurohiri, su presencia se volvió imposible de ignorar. Como un tumor que presionaba el cerebro de Kurohiri, amenazando con abrumarlo. No podía hablar ni moverse, simplemente existía, intentando alejarse de quienquiera que fuera Shirakumo. No podía asegurarlo, pero de vez en cuando, Kurohiri creía oír las voces de Eraseread y Present Mick hablando con Shirakumo. Esos momentos eran particularmente difíciles, pues la presencia de Shirakumo parecía crecer y consolidarse, presionando a Kurohiri cada vez más a medida que respondía a las historias de Eraseread y Present Mick sobre su juventud, su amistad y su afán de convertirse en héroes. A Kurohiri le pareció repulsivo. Esa sensación, en sí misma, fue una sorpresa para el Nomu, considerando lo contenidas que eran sus emociones, pero la naturaleza de Shirakumo estaba en conflicto con el mundo que Shigaraki quería construir, uno sin héroes. Y, sin embargo, cuando Kurohiri pensaba en Shigaraki, sentía que Shirakumo también reaccionaba, despertando la familiar compasión y el impulso de proteger. De vez en cuando, Kurohiri recordaba su cuerpo cuidando a un gatito, al comparar las experiencias del joven con las de Kurohiri. Veía a Shigaraki como un perro callejero perdido, confundido y herido que necesitaba que alguien lo rescatara. Kurohiri se preocupaba por su protegido, temía por su bienestar y esperaba estar cuidándose, pero la compasión le resultaba repugnante e injustificada. Shigaraki se enfurecería ante la idea de que alguien, y mucho menos un héroe, se compadeciera de él, creyendo que se había equivocado en sus objetivos y que necesitaba ser salvado. Kurohiri tenía su propósito. Debía proteger a Shigaraki. Tenía que aferrarse a él. Shigaraki seguía ahí fuera, convirtiéndose en una amenaza aún mayor. Quizás había entrado en contacto con el arma del maestro. Quizás el doctor finalmente le estaba brindando más ayuda. Kurohiri sabía que, de alguna manera, Shigaraki estaba tomando la iniciativa. Su protegido se establecería como el nuevo símbolo de este mundo, derribando la antigua cultura obsesionada con los héroes. Crearía un nuevo, de repente, Kurohiri sintió un grito resonando en su interior. Repentino, violento y fugaz como un rayo, atravesando la mente de Kurohiri de una manera que hizo que su corazón se detuviera. De alguna manera, escuchó a Shigaraki morir. Y en ese mismo eco, oyó el grito de rabia y desesperación de su maestro al ser violentamente arrancado una parte esencial de él.
En ese grito, en ese aullido de pérdida, Kurohiri sintió que algo también se escapaba de él. ¿Lo extrañas? Preguntó Midoriya tímidamente. Ciertamente no era mi amigo, si es eso lo que preguntas, respondió Oboro antes de mirar los vasos de chupito. Su reflejo en el whisky se parecía mucho a Kurohiri. Pero, bueno, lo fui durante un tiempo. Levantó la mano para disuadir las protestas de Yamada. Sé que no puedo culparme por lo que hizo Kurohiri, pero con el tiempo, siento que se volvió más independiente, más allá de su programación, o tal vez su programación evolucionó. Se convirtió en algo que no era solo un robot sin mente, y comenzó a preocuparse de verdad por Shimura, a verlo menos como un objetivo del que tenía que cuidar, y más como su propia persona. Oboro hizo una mueca al recordar vagamente cómo se sentía orgulloso de Shigaraki cuando empezaba a volverse más peligroso y carismático como villano. Me perturba en qué se convirtió Shimura y que Kurohiri lo admirara por ello, pero me sigo preguntando, ¿cuánto de Kurohiri era yo? A pesar de todo lo que había hecho, no puedo evitar que Shimura también me importara. Quizás por diferentes razones. Kurohiri lo admiraba por convertirse en un villano aún mayor, mientras que yo lo compadecía, pero, supongo que es algo por lo que empatizo con Kurohiri. Es inquietante cómo la gente puede llegar a admirar a quienes aspiran a semejantes metas, incluso siendo tan terribles, reflexionó Nezu. Uno se pregunta cómo habría sido Shimura si no hubiera sido manipulado por All for One. Quizás Kurohiri aún lo habría admirado, pero tú podrías haber compartido esa admiración. Oboro recorrió el bar con la mirada, recordando los planes de la liga, compartiendo ocasionalmente sus aspiraciones para el futuro o sus motivaciones para intentar destruir el sistema de héroes. Recordaba vagamente la emoción, incluso del normalmente frío Kurohiri, mientras hablaban y soñaban con semejante futuro. Oboro recordaba su propia sorpresa ante la alegría que la gente podía tener ante semejante idea, así como sus reservas sobre qué habría impulsado a la gente a albergar semejante esperanza. Kurohiri se encontró en un vacío, pero no solo. Frente a él se encontraba un joven familiar, de ralo cabello azul. Shirakumo Oboro, supongo, dijo Kurohiri, dándose cuenta de que, de alguna manera, él mismo había manifestado una forma en el vacío. Supongo que sí. El joven se miró a sí mismo. Creí que estaba muerto, pero quizá no. Quizás cuando te crearon, eso me trajo de vuelta. No lo sé. Kurohiri miró fijamente a Shirakumo, quien se rascó la nuca torpemente. Shigaraki Tomura ha muerto. Creo que se debe en gran parte a lo que les dijiste a los héroes. Shirakumo suspiró ante la declaración de Kurohiri, pero lo miró a los ojos. Lamento que Shigaraki haya muerto, pero si no lo hubiera hecho, mucha más gente habría resultado herida. A Kurohiri no le importaba esto, pero tampoco quería entrar en una discusión con el joven. Al observar su entorno, llegó a creer que esa zona podría ser la manifestación de su mente, y que su presencia y la de Shirakumo eran las conciencias en pugna que intentaban controlarla. Sin embargo, ni él ni Shirakumo intentaban luchar entre sí. Kurohiri no entendía por qué Shirakumo no hacía nada para arrebatarle el control, pero en su caso, ¿por qué lo haría? Shigaraki estaba muerto. El maestro estaba muerto. Su propósito había fracasado. No sentía nada. Bueno, casi nada. Lo que sí sentía era antipatía hacia ese vestigio de Shirakumo. Este era el hombre que había revelado la ubicación del doctor, que había permitido a los héroes encontrar y matar a Shigaraki. Una parte de Kurohiri quería luchar contra Shirakumo, destruir su esencia, aunque solo fuera para vengarse de Shigaraki. ¿Pero qué sentido tendría? Incluso si destruyera a Shirakumo, Kurohiri no podría llevar a cabo la misión de Shigaraki. Los dos permanecieron así, sumidos en un silencio incómodo. No estaba claro cuánto tiempo estuvieron en el vacío. Kurohiri supuso que el tiempo no fluía al mismo ritmo para ellos allí dentro que en el mundo de la vigilia. Sin embargo, de vez en cuando, oían voces apagadas que resonaban en el vacío en el que existían. Finalmente, una voz que Kurohiri y Shirakumo pudieron reconocer. Shirakumo atravesó el vacío, extendiendo la mano hacia quien le hablaba. A través del vacío, Kurohiri pudo ver lo que los ojos de Shirakumo estaban abriendo. El cuerpo de Kurohiri, o quizás en ese momento el de Shirakumo Oboro, seguía inmovilizado, rodeado de equipo hospitalario. Al otro lado de un espejo a prueba de balas, podían ver a Yamada hablándole a su cuerpo. Ha sido difícil, ¿sabes? Nadie sabe qué. Sí, Yamada dejó de hablar y de repente miró fijamente a Oboro. ¿Shirakumo? ¿Da? ¿Shirakumo? Preguntó Yamada. Shirakumo, ¿puedes oírme? Duro, pero, te oigo, dijo Oboro con fuerza. Miró por la ventana, sintiéndose como si se moviera entre lodo.
Yamada se puso de pie lo más cerca posible de la ventana que lo separaba de Oboro, con lágrimas corriendo por su rostro. Shirakumo, ¿en serio estás hablando? Es difícil, pero, sí, Oboro habló como si hablara a través de una radio defectuosa. Yamada apoyó la frente contra la ventana, llorando de alegría. Te extrañé, hombre. Kurohiri podía sentir la propia alegría de Oboro fluyendo, seguida por el dolor y la tristeza. Yamada, lo siento mucho. Shirakumo, no es tu culpa, interrumpió Yamada rápidamente, apretando las manos contra la ventana a pesar de las protestas de los guardias. Tú no eres Kurohiri. Sin embargo, las palabras no lograron calmar la culpa de Oboro, pues los recuerdos de las dos chicas de la USG, de Osu y del secuestro de Bakugou Katsuki lo asaltaron a él y a Kurohiri. Yamada siguió intentando consolar y tranquilizar a Oboro hasta que se calmó. Shirakumo, nos salvaste a todos, dijo Yamada, provocando la confusión de Oboro. ¿Qué quieres decir? Yamada sonrió sombríamente. Ganamos, Shirakumo. Encontramos al doctor que te hizo esto y detuvimos a la liga. Así que, los instintos de Kurohiri estaban en lo cierto. Sin embargo, para tan buenas noticias y poder mantener una conversación bastante coherente con su difunto amigo, Yamada parecía bastante sombrío. ¿Qué ocurre? Yamada bajó la mirada. Fue malo, Shirakumo, realmente malo. La liga se alió con este culto, el ejército de liberación Meta, y el doctor pudo proporcionarles un ejército de Nondus y un monstruo enorme llamado Gigantomachia. Ganamos por poco, pero mucha gente resultó herida, Shirakumo. Héroes, villanos y civiles. Yamada dudó de nuevo antes de continuar. Kayama está muerta, Shirakumo. Fue asesinada en Haku. Mucha gente murió allí. Algunos eran estudiantes. Kurohiri sintió el horror de Oboro ante esto, recordando a su antigua senpai y la amistad que había forjado con él, Aizawa y Yamada. Sintió horror al darse cuenta de que estudiantes como él aparentemente habían participado en una batalla a tan gran escala y se habían sacrificado por la victoria. Mientras Oboro intentaba recomponerse, se dio cuenta de algo que lo atemorizó aún más. Yamada, ¿qué le pasó a Aizawa? Yamada no respondió, continuó mirando al suelo, y cada segundo sin una respuesta llenaba a Oboro de aún más temor hasta que Yamada finalmente habló. Shota, ya no es profesor. Descubrimos cosas bastante preocupantes. Mientras Oboro sentía un nuevo tipo de temor y confusión, Kurohiri se sorprendió legítimamente ante esta proclamación. Era Seread, el hombre que se había arriesgado para proteger a sus estudiantes, estaba bajo investigación. Sho tenía fama de profesor severo. Expulsaba a los alumnos que, según él, no se tomaban la clase en serio, continuó Yamada, haciendo una mueca al admitirlo. Lo cuestioné, pero decidí confiar en su criterio. No creo que debiera haberlo hecho, sabiendo lo que sé ahora. Era demasiado arduo para que Oboro lo interrumpiera, aunque Kurohiri notó que quería hacerlo, pensando que debía haber algún malentendido para que Aizawa hiciera algo así. ¿Expulsar a los estudiantes simplemente porque creía que no se tomaban la clase en serio? ¿Qué habría pensado de Oboro si hubiera sido uno de sus estudiantes? La cosa es que los reenganchaba al año siguiente, después de que experimentaran una pequeña prueba de la muerte, como él lo llamaba. Me pareció bien. Después de todo, volvieron. Pero, Yamada dudó de nuevo. No era tan sencillo. De verdad no nos dimos cuenta de lo malo que era tener una mancha negra. Te persigue el resto de tu vida. Las agencias de héroes no se toman en serio a nadie que la tenga. Incluso si decidieran dejar de ser héroes, no importaría. No podrían conseguir trabajo. Yamada se sentó en su silla de su lado de la sala de visitas, exhausto, mientras Oboro no podía hacer nada más que mirar horrorizado a su amigo. Sho expulsó a más de 100 chicos, algunos se suicidaron. Algunos colaboraban con la asamblea legislativa. Yamada se tapó la cara con las manos. Dios, es un desastre, arruinamos tantas vidas, Shirakumo, pensé que sabíamos lo que hacíamos, pero el Ministerio de Educación tuvo que investigar a UA, y Dios, la hemos cagado muchísimo. Yamada, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué nos enteramos de esto recién ahora? Yamada intentó levantar la cabeza para mirar a Oboro, pero la dejó caer con una vergüenza tácita. Antes de derrotarlos, la Liga reveló información sucia sobre la Sociedad de Héroes. Aturdido, Yamada comenzó a enumerar lo que había oído. Endeavor tuvo un matrimonio con Don. Aux fue utilizado por la HPSC como su agente personal y asesino. Lady Nagant resultó que no mató a otro héroe en una discusión.
Mató al anterior presidente de la HPSC cuando quiso dejar de ser su asesina. La ONU y la AN se han involucrado e investigado a todos los niveles de la sociedad, incluyendo la UA. Lo de Sho fue solo uno de los hallazgos de las investigaciones. Oboro casi se desplomó en el vacío, conmocionado por las declaraciones de Yamada. Kurohiri, mientras tanto, sintió un poco de orgullo. Lo lograste, Shigaraki. Lo lograste después de todo. Si Oboro escuchó las palabras de Kurohiri, no hizo ningún comentario al respecto, solo se aferró a la conciencia. No estaba listo para dejar a su amigo nuevamente, pero estaba demasiado abrumado por la noticia como para decir algo. Lamento desahogarme contigo, Shirakumo. Están pasando tantas cosas, y ya no sé qué deberíamos estar haciendo. Yo, tampoco, sé, respondió Oboro. Finalmente, los médicos llegaron y le dijeron a Yamada que necesitaban trabajar con Oboro mientras pudiera conservar la consciencia. Yamada se quedó un rato más, ofreciéndole todo el consuelo posible y expresando su alegría por poder volver a hablar con su viejo amigo. Sin embargo, con el tiempo, las fuerzas de Oboro flaquearon y cayó de nuevo al vacío. Yamada regresaba en raras ocasiones. Por lo que pudo divulgar, el mundo exterior de la prisión se estaba volviendo peligroso, y le costaba encontrar tiempo para visitarlo. Al parecer, el lío en el que se metió Aizawa le impidió acceder a las credenciales que le permitían visitar a un recluso tan conocido como Kurohiri/Oboro. Yamada supervisaba el progreso de Oboro, intentando animarlo, pero cuando este preguntaba, Yamada también admitía lo que ocurría en el mundo exterior. ¿Cómo se disolvió el HPSC? ¿Cómo tuvo que colaborar con un pequeño grupo de héroes y policías para repeler un ataque a toda la ciudad por parte del CRC, salvado por la oportuna llegada de Lady Nagant, solo para que Nagant fuera castigado por el nuevo movimiento pro-héroe la semana siguiente? ¿Cómo Bakugou Katsuki, antiguo alumno de Aizawa, se embarcó en una oleada de justicieros que terminó con 16 muertos? Semanas después de que ambos se manifestaran en el vacío, Kurohiri finalmente habló con Oboro. ¿Crees que vale la pena luchar por los héroes sabiendo ahora lo que haces? Oboro miró desafiante a Kurohiri. Sí. ¿Incluso a costa del precio que hubo que pagar? ¿Barrer bajo la alfombra a todos los que el sistema de héroes pisoteó? ¿Dejar morir a Shigaraki, a quien viste crecer? La mirada desafiante de Oboro desapareció y Kurohiri continuó presionándolo. Sentí tu dolor por la muerte de tus amigos, pero también lo sentí por Shigaraki, y tu culpa. Y aún así, les diste a los héroes lo que necesitaban para matarlo. Oboro hizo una mueca. A pesar de haberlo perdido todo y de no tener un propósito verdadero, hacer esto le dio a Kurohiri algo parecido a un impulso, un fervor que lo impulsaba a seguir adelante. ¿Qué hace que tu cariño por tus amigos sea mucho más importante que el mío? ¿Qué justificó la muerte del joven Shigaraki más que la de Kayama, o la de cualquiera de esos héroes, esas personas que alimentaron un sistema que arruinó la vida de tantas otras personas? No es que fuera más importante, replicó Oboro con contundencia. Sin embargo, Shigaraki había matado gente, y demostró que habría matado a mucha más gente que no tenía nada que ver con lo que le ocurrió. No se puede decir lo mismo de los héroes que lucharon contra él. Hablas de todas las personas a las que Shigaraki y la Liga hicieron daño, pero ¿qué hay de las personas a las que los héroes hicieron daño? Tu amigo destruyó las vidas de sus propios estudiantes, replicó Kurohiri, apuntándole al cuello, lo que hizo que Oboro se estremeciera aún más al recordar lo que había hecho su amigo. La HPSC mató gente para encubrir sus propias deficiencias y corrupción. Héroes que el público adoraba han resultado ser abusivos, ineptos o incluso han cometido asesinatos. Al final, cuando el público se dio cuenta de cuántas personas habían sido lastimadas por los héroes, los rechazó. La sociedad que te esforzaste por mantener, que te esforzaste por proteger del cambio que Shigaraki quería para ella, se derrumbó bajo el peso de su propia arrogancia. Oboro no podía mirar a Kurohiri, aunque el gnomo no apartó la mirada. Retó a Oboro a responder por su hipocresía. Finalmente, Oboro habló. No puedo negar que el sistema tenía problemas, probablemente más de los que jamás me habría imaginado. Me molesta que Aizawa les diera información, y que Yamada, Kayama y Nezu no hicieran nada al respecto. Siendo sincero, si no lo hubieran hecho, probablemente yo tampoco lo habría hecho. Admitió Oboro cabizbajo antes de volver a mirar a Kurohiri a los ojos. Lamento lo que le pasó a Shigaraki. Lo que les pasó a Spinner, Toga, Guice, Davi y a todos los de la liga. Lamento cómo el sistema del que iba a formar parte influyó en lo que les pasó. Oboro se mantuvo erguido y ahora miraba fijamente a Kurohiri. Sin embargo, si tú y la liga hubieran ganado, ¿de qué habría servido? ¿Con qué lo habrían reemplazado?
Puede que sienta lástima por ellos, pero recuerdo lo suficiente de ellos como para saber que no les interesaba construir nada para reemplazar lo que estaban derribando. Solo habría quedado ceniza. Habría sido un mundo lleno de gente sufriendo y sin nadie que se preocupara por ayudarlos. Lo que estábamos buscando podría haber sido malo, pero era muchísimo mejor que cualquier cosa que la Liga hubiera creado. Kurohiri continuó mirando a Oboro, y finalmente el héroe bajó la mirada, aunque Kurohiri supuso que no era por derrota. Quizás ahora al menos, exista la posibilidad de que se pueda hacer algo mejor. Oboro reflexionó sobre esa conversación. ¿Habían mejorado las cosas? Se giró hacia Midoriya. Midoriya, mencionaste que Inori tenía otros niños que la acosaban, ¿está bien? Midoriya frunció el ceño y se inclinó sobre el mostrador. Ha tenido algunos problemas con el acoso escolar. A veces llega a casa molesta por algo que alguien le dijo. Jose y yo hemos hecho todo lo posible por consolarla. ¿Crees que las cosas han mejorado desde que tenía su edad? Preguntó Oboro. Midoriya reflexionó sobre la pregunta por un momento. Creo que sí. No voy a decir que no me molesta que juzguen a Inori e Iso por sus dones o su aspecto, pero al menos cuando pasa, puedo confiar en que, al hablar con un profesor, harán algo al respecto, o si los profesores no hicieron nada, entonces podría plantear mis preocupaciones a la junta escolar y tendrían que tomárselo en serio, y que mis hijos tienen amigos que los defenderán y les animarán después. Midoriya inclinó su vaso, mirando el líquido ámbar que contenía. Creo que aunque a veces están tristes, hay más veces en que están felices, y cuando están tristes hay algo que pueden hacer al respecto. Midoriya negó con la cabeza. Ojalá mis hijos no tuvieran que lidiar con prejuicios ni acoso. Ojalá yo no lo hubiera hecho, y no me gusta que todavía tengan que lidiar con lo que yo hice, pero no creo que hayan sentido realmente la necesidad de aceptarlo como yo lo hice. Eso me alegra mucho. Midoriya habló con una sonrisa. Midoriya miró a Oboro, posiblemente adivinando por qué había hecho esa pregunta. Los problemas siguen ahí. Cambiar el gobierno y a los héroes no los eliminó por completo. Sin embargo, al menos ahora estamos haciendo algo al respecto. Reconocemos que son problemas reales y que a la gente le importan. Ante esto, Oboro logró esbozar una pequeña sonrisa. Me alegra oír eso. Supongo que es lo mejor que podíamos desear. Si todo fuera color de rosa, probablemente significaría que estábamos ignorando algo. Tras disipar una preocupación, Oboro consideró otra. Quizás sería insensible hablar de ello con Nezu presente, pero necesitaba saberlo y se volvió hacia Yamada. ¿Cómo le ha ido a la UA en los últimos años, Yamada? Yamada suspiró, quizá comprendiendo lo que Oboro buscaba. Nezu los observó, pero no intervino. Sakamata se ha adaptado bastante bien como director, dijo Yamada con una mirada incómoda hacia Nezu. No lo veo permitiendo que nadie se salga con la suya como hizo Sho. Ya no podemos simplemente dirigir nuestras clases como queremos. Ha habido expulsiones, pero solo unas pocas, y en cada uno de esos casos, sé exactamente por qué ocurrieron y estoy de acuerdo con la decisión. Yamada volvió a mirar a Nezu con incomodidad, pero Nezu simplemente sonrió y asintió, dándole a Yamada el impulso para continuar. La universidad ya no tiene el mismo respeto que antes. Supongo que es inevitable, pero la UA sigue siendo la universidad más grande del país y aún tenemos graduados notables. Yamada sonrió con más sinceridad y asintió hacia Midoriya. Tenemos suficiente prestigio como para que la gente siga solicitando plaza, y estamos trabajando para recuperar nuestra reputación. Quizás nunca tengamos el mismo reconocimiento que antes de la caída del sistema de héroes, pero es algo con lo que tenemos que lidiar. Nezu dio un suspiro de satisfacción ante esto. Me alegra que Sakamata haya cuidado también de mi antigua escuela. Oboro asintió. Sí, me alegra que la UA siga vigente. Me alegra que sigan saliendo buenos chicos. A pesar de las afirmaciones de Oboro sobre la necesidad de la muerte de Shigaraki, Kurohiri notaba que Oboro aún pensaba en él y sentía culpa. Inesperadamente, los recuerdos de Kurohiri criando y cuidando a Shigaraki acudían a ellos, alimentándolo, dándole medicinas cuando enfermaba, observándolo mientras hacía planes para el futuro. De hecho, durante un tiempo, Shigaraki era lo único en lo que Oboro pensaba, y la situación llegó a su punto álgido un día, cuando Yamada estaba de visita, y Oboro le pidió. Yamada, había algo que quería ver, si pudieras averiguarlo por mí. Yamada se inclinó hacia el cristal que los separaba de Oboro mientras su amigo hablaba. ¿Podrías averiguarme qué le pasó exactamente a Shigaraki? ¿Qué lo impulsó a convertirse en villano? ¿Cómo lo atrapó All for One? Yamada miró a Oboro con cautela por un momento, solo para suspirar. De hecho, puedo contarte sobre eso ahora.
Nezu ya me contó un poco de lo que logró desenterrar. Yamada se recostó en su asiento antes de continuar. El verdadero nombre de Shigaraki era Shimura Tenko. Su abuela era una heroína llamada Shimura Nana, conocida como Titania. Era enemiga de All For One y mató a su esposo. Para proteger a su hijo, lo dio en adopción antes de que la mataran. Parece que el abandono de su madre lo arruinó, lo hizo odiar a los héroes. Se desquitó con su familia, especialmente con Tenko. Un día, sin embargo, su don se manifestó, y parece que accidentalmente mató a su familia con él. Se quedó vagando por las calles, pero nadie lo ayudó, hasta que All For One lo encontró. Oboro, y a pesar de él mismo, Kurohiri, sintieron una chispa de sospecha ante esto, lo que Yamada notó con el ceño fruncido. Sí, se siente conveniente, ¿no? En el vacío, Kurohiri sintió la tentación de luchar con Oboro por el control para poder discutir con Yamada. Se contentó con hablar en voz alta. El maestro siempre se preocupó por Shigaraki. Para eso me creó. Puede que tu amigo hable mal de mi maestro, pero le dio un propósito a Shigaraki cuando tu sociedad lo abandonó. Kurohiri dijo esto, aunque una duda persistente le hizo recordar que All For One era sin duda lo suficientemente manipulador como para fingir que se preocupaba por los demás. Oboro dudó por un momento mientras consideraba las palabras de Kurohiri y hizo otra pregunta. ¿Por qué All For One se involucraría tanto en la vida de Shimura? ¿Por qué estaba entrenando a un discípulo? ¿De verdad lo hacía solo para fastidiar a un héroe muerto? Yamada meneó la cabeza con cansancio. No, fue más retorcido que eso. Shigaraki resultó ser solo un peón de All For One. Lo manipulaba, inculcándolo en el odio hacia la sociedad de héroes hasta el punto de que el doctor pudo darle el don original de All For One. Sin embargo, cuando lo hizo, parece que All For One aún tenía su don dentro, y que buscaba apoderarse del cuerpo de Shigaraki. Todo el tiempo, All For One solo buscaba apoderarse de Shigaraki. Yamada se encogió de hombros. Quizás fue eso lo que les pasó. Quizás sobrevivieron bastantes con su don nube como para salir adelante. Al escuchar esta revelación, Kurohiri sintió que su mundo se detenía. Maestro, ¿estaba usando a Shigaraki? ¿Iba a apoderarse de su cuerpo? ¿Qué implicaría eso? ¿El borrado de la mente y el alma de Shigaraki? ¿Perder el control de sí mismo hasta dejar de ser el joven que Kurohiri había llegado a querer? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo traicionar la confianza de Shigaraki de esa manera? Incluso mientras Kurohiri pensaba eso, se dio cuenta en su corazón de lo ingenuo que sonaba. Al fin y al cabo, todo era para el amo. Cada don, cada ciudad, cada alma. Todo era suyo. Así que, por supuesto, trataría a Shigaraki como algo desechable. All For One simplemente lo estaba moldeando para convertirlo en un instrumento adecuado para tomar el control. Al final, las metas y ambiciones de Shigaraki, su propia existencia, todo era intrascendente. Lo que significaba que el propósito de Kurohiri también era insignificante. Su único propósito era criar a Shigaraki como un cordero al matadero. No debería haber importado. All For One era el amo de Kurohiri, después de todo. Si hubiera arrastrado a Shigaraki ante el doctor para que se sometiera al procedimiento, habría sido su deber. Pero sí importaba. Shigaraki importaba. ¿Qué opinas de él? Como persona, quiero decir, preguntó Yamada. Oboro se encogió de hombros. Quizás debería odiarlo por apoderarse de mi cuerpo, pero eso en sí no fue culpa suya. No pidió que lo obligaran a usar mi cuerpo. Supongo que podría estar enojada con él por luchar conmigo por el control, pero la mayor parte del tiempo, creo que ni siquiera se dio cuenta de mi presencia. Para cuando lo hizo, ya era demasiado tarde para él y yo ya les había dicho todo lo que necesitaban. Oboro suspiró con cansancio. Supongo que respeto su devoción por el bienestar de Shimura. ¿De verdad puedo culparlo por admirar cómo Shimura crecía, incluso si se trataba de alguien tan horrible? Kurohiri estaba literalmente programado para cuidarlo. Shimura se estaba convirtiendo en su propio hombre, bueno, se estaba convirtiendo en el hombre que All For One quería que fuera, pero en ese momento, Kurohiri no lo sabía. Oboro hizo girar el bourbon en su vaso distraídamente. Pero de eso se trata. Incluso si Kurohiri y la Liga tuvieran razón sobre muchos de los problemas de la sociedad de héroes, lo que ellos y Shimura querían habría sido mucho peor. Por mucho que hablaran de construir un mundo mejor, en realidad solo les interesaba destruirlo todo, sin importarles lo que quedara. Si hubieran conseguido lo que querían, solo habría quedado un mundo lleno de gente herida y sin nadie que los ayudara, un mundo de cenizas. Oboro inclinó la cabeza con tristeza. Aunque me entristezca que haya muerto, era absolutamente necesario detener a Shimura. Oboro no decía nada.
A diferencia de Kurohiri, quien había criticado sin piedad su visión del mundo al revelarse los fallos del sistema de héroes, Oboro no le devolvía el favor al revelarse la propia inutilidad de Kurohiri. De alguna manera, esto era peor. Esta lástima. Esta comprensión de cómo se sentía Kurohiri. Los dos permanecieron en un silencio incómodo durante un rato. Por la frecuencia de los comentarios desde el exterior, Kurohiri creyó que habían pasado días. Sin embargo, finalmente Oboro rompió el silencio. ¿Qué quieres hacer ahora? Los intentos de Oboro por acercarse a Kurohiri resultaron abrumadores para los Nomu. Eran almas en conflicto atrapadas en el mismo cuerpo. En casi cualquier otra circunstancia, estarían luchando por destruirse mutuamente para asegurarse de que solo uno de ellos pudiera tomar el control. Pero eso era todo, ¿no? Kurohiri ya no sentía ninguna razón para querer luchar por este cuerpo. Shigaraki y All for One estaban muertos, y el propósito por el que All for One había creado a Kurohiri había resultado ser una mentira que contradecía su propia programación. Cuando Kurohiri no respondió, Oboro habló. Quizás tengas razón en algunas cosas, quizás el sistema de héroes no funcionó, quizás la gente, no, Oboro negó con la cabeza mientras se corregía. Definitivamente, la gente salió lastimada. Está mal que Shimura fuera ignorado cuando necesitaba ayuda porque todos esperaban que un héroe lo hiciera por ellos. Está mal que tantos miembros de la liga salieran lastimados por los prejuicios que surgieron a pesar o incluso debido al sistema de héroes. Tenemos que responder por eso, admitió Oboro, antes de dirigir una mirada esperanzada a Kurohiri. Pero, aún quiero ayudar a la gente. Intentar arreglar este sistema, sacar algo bueno de él, asegurarme de que la gente no salga lastimada como Shimura y los demás miembros de la liga. Kurohiri volvió su mirada hacia Oboro una última vez. Ya no importa. Simplemente me da igual. Este mundo, Shigaraki tenía razón, y hemos visto todo para demostrarlo. Este mundo es inútil, egoísta, y estaría mejor reducido a polvo. Lo más probable es que solo hayas retrasado su inevitable destrucción. Siempre habrá gente como la de la liga. Aquellos marginados, considerados un sacrificio aceptable. Pero sin el joven Shigaraki, Kurohiri inclinó la cabeza, sintiendo verdadera pena por primera y última vez en su vida. Si tanto te importa, muy bien. Desperdicia tu esfuerzo ayudando a estos desagradecidos miserables. Si crees que puedes, salva este mundo egoísta y así, a pesar de que Oboro seguía llamándolo, para intentar comunicarse con él, Kurohiri decidió caminar hacia el vacío. No para intentar abrirse paso a través de él como lo había hecho Oboro para comunicarse con el mundo exterior, sino para perderse en él, donde pudiera desvanecerse gradualmente. Los cuatro permanecieron en silencio. Ninguno había probado aún sus bebidas, aunque Oboro supuso que lo estaban esperando. Oboro aún no se animaba a hacerlo. ¿Creen que estoy loco por hacer esto? Preguntó Oboro a los tres. Era una locura brindar por la memoria de un parásito zombie que se apropió de su cuerpo para hacer cosas terribles, como participar en el asesinato de niños. Por suerte, su pregunta fue respondida con sonrisas comprensivas y negaciones con la cabeza. Por deplorables que hayan sido, muchos miembros de la liga fueron víctimas, ya sea del maltrato social o de las manipulaciones de todos para uno, o de ambos. Sería inapropiado que no reconociéramos sus tragedias, dijo Nezu. Yo mismo supe de Shimura hace poco. Lo que le pasó fue horrible, y al menos me gustaría mostrarle mi respeto al niño asustadizo que solía ser, añadió Midoriya. Oboro miró a Yamada, quien quizás tenía más motivos para odiar a Kurohiri y a la liga por haber asumido el control de su amigo Oboro, por los asesinatos de varios de sus estudiantes y por el asesinato de Kayama. Sin embargo, Yamada simplemente le dio una palmadita en el hombro. Estoy aquí para ti, Shirakumo. Si es importante para ti, es importante para mí. Oboro le devolvió la sonrisa antes de bajar la mirada. Ojalá Kurohiri y Shimura hubieran tenido la oportunidad de ver cómo las cosas mejoraban. Quizás merecían el destino que les tocó, pero ninguno de los dos entendía realmente en qué se metían. Eran solo peones que no tuvieron la oportunidad de pensar por sí mismos. No puedo evitar compadecerlos por eso. Oboro cogió su vaso y sus tres amigos lo siguieron. Bueno, supongo que este es para Shimura Tenko. Oboro levantó el vaso de bourbon a la altura de los ojos. Y para ti también, Kurohiri, añadió, bebiendo el whisky.